Hola, muy buenas tardes. Ya la gente va ingresando. Vamos a guardar un par de minutos para dar tiempo. Ya está hecha también la conexión simultánea con Facebook Live. En este momento hay 200 asistentes por Zoom. Y vamos a guardar un poquito, como les decía, para dar tiempo que ingrese más gente. Mientras tanto, les voy comentando que ayer salió la nueva edición de la revista, la edición de junio. Recuerden que este año ya está disponible la forma digital, lo cual verdaderamente da una mayor accesibilidad, y eso lo estamos notando porque en realidad hay gente que ya se está suscribiendo de diferentes lugares de Latinoamérica, así que ese es un paso también importante que hemos dado como Taurus hacia el crecimiento de esta revista. También recordarles que ha sido indizada y todo eso. Yo siempre agradezco al comité editorial, quien es el que me ha incentivado para poder seguir ese camino y que esté en importantes bases bibliográficas. Eso también es un estímulo para los investigadores y para considerar a la revista como un lugar para publicar sus trabajos. También volver a invitarlos a recorrer la página. La página cada vez vamos subiendo diferentes artículos. Más allá del aspecto científico, hay artículos de mercado, de costos, de estadísticas. Son realmente, creo que de utilidad para tener un poco el diagnóstico de situación de la realidad de la Argentina. Vamos entonces a dar comienzo a esta tercera jornada del ciclo de conferencias virtuales. Nuevamente agradecerles su presencia, agradecerles también a quienes han participado como disertantes. En este momento, además, también está asistiendo con nosotros el doctor Gabriel Bo, el doctor Horacio Butler, quienes se han también sumado y seguramente nos van a ayudar y a participar en el momento de las preguntas. También agradecerle a las empresas patrocinantes, Zoetis, Olvet, Proagro, Syncrovac, Bonfranken, Betanco, Over, Biogénesis, Sovet, Productos Agroganaderos, Bovinevet, que es una parte sumamente importante para llevar a cabo las actividades de Taurus. Así que a ellos muchas gracias, y en especial hoy a Productos Agroganaderos, que tienen el patrocinio específico de la jornada de hoy. Quiero volver a recordarles que las preguntas las vamos a recibir a través del espacio específico de preguntas y respuestas. En la parte inferior de la pantalla, ahí tienen el lugar para cliquear, y a través de ese lugar vamos a leer las preguntas que le vamos a formular a Giovanni. Les voy a presentar un video de Productos Agroganaderos. Hay que poner el volumen, ¿no? ¿Tiene volumen? ¿Me interrumpiste?
Vamos a dar comienzo entonces a la conferencia de hoy, que lleva por título Evaluación ecográfica del mapa folicular, una herramienta para mejorar el resultado de la terapia hormonal. Será disertante Giovanni Niemi, quien es Giovanni es veterinario buiatra, titular de la empresa Bovinevet Internacional, que en 1993 comenzó a trabajar con ultrasonido en reproducción, con el objetivo de introducir esta técnica en el manejo del rodeo. Sus áreas de interés son el manejo reproductivo, la medicina preventiva y la educación continua. En estas áreas ha desarrollado una gran experiencia internacional, tanto como consultor para las granjas grandes, muy grandes, en Europa, Rusia, Estados Unidos, Japón, América Latina, China, Oriente Medio, tanto como instructor en más de 300 cursos organizados en 30 países. Es autor y coautor de 2 atlas de ecografía, autor de numerosas publicaciones, varias de ellas en revistas indexadas, orador invitado en más de 250 conferencias, seminarios nacionales e internacionales. Tenemos la fortuna de contar con la participación de uno de los referentes mundiales en lo que es ecografía. Conocí a Giovanni en el 2000, en el Congreso Mundial de Buiatría de Punta del Este. Ahí me acuerdo que nos conocimos en una charla que dio él en ese momento para FATRO sobre patologías ováricas, quistes ováricos. Y a partir de ahí siempre estuve ligado a Giovanni, me considero un amigo, a quien también tengo que agradecerle el hecho de dirigirme en un trabajo de investigación de posgrado. Vuelvo a decirles, es una persona que realmente pone muchísima pasión en lo que hace y se nota, quienes lo conocen ya lo saben, y es un trabajador. De hecho, ahora en Italia son las 12 menos 20, ¿no? Así que, en España, perdón, él en este momento está en España. Así que vamos a darle ya la palabra a Giovanni. Voy a dejar de compartir la pantalla y la vas a poder compartir vos, Giovanni, así podemos comenzar con la ecografía, con la charla. Ok. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve, Giovanni. Perfecto. Sí, se ve bien. Ok. Bueno, antes que todo quiero agradecerte, Sergio, por la tan cariñosa introducción, y quiero agradecer a los ilustres colegas que han tenido los seminarios antes de esto, a Gabriel y a Horacio, que tan amablemente van atendiendo estos seminarios, y quiero agradecer a Productos Agroganaderos, que nos permite de hacer este seminario, a todas las personas, las colegas y a los colegas que van atendiendo este seminario de esta noche. Bueno, Gabriel y Horacio en las últimas 2 semanas nos han introducido excelentemente al problema a la temática del manejo reproductivo en la carne. Y bueno, voy doblando un poco de esta dirección y voy a tratar el tema de vaca de leche. En las últimas 2 semanas se ha hablado del tema de la terapia hormonal y de la sincronización. Se ha visto cómo esta práctica hoy es muy difundida a nivel internacional. Bueno, yo creo prácticamente que muchas cosas están cambiando, mucho más se van a modificar en los próximos años, ¿no? Ahora, en el 2006, exactamente en el octubre del 2006, la Comunidad Europea ha cortado la oportunidad
de utilizar hormonas como la progesterona inyectable o como los estrógenos. Y esto porque se pensaba que se podían utilizar este tipo de producto por la adulteración de la carne, como en el caso de los estrógenos, como anabolizantes. En realidad, nosotros cuando se trabajaba con los estrógenos, o en Latinoamérica, donde se pueden utilizar estrógenos, se trabaja con un dosaje máximo de 2 miligramos. Bueno, hay un trabajo, una investigación del grupo de Mapletov, que creo que tiene más de 20 años, que han demostrado que 2 miligramos prácticamente de estradiol benzoado, después de 6 o 8 horas, no se encuentra más en el punto de inóculo. Y que la cantidad de estrógeno circulante inducido prácticamente de estos 2 miligramos es 15, 20 veces o más menor respecto a lo que una vaca tiene en el seno. Ahora, nonostante todo esto, claro, prácticamente que hoy no hay ninguna demostración científica que en las hormonas que se utilizan en nuestro trabajo, la prostaglandina, natural o sintética, los diferentes GnRH, la HCG o la IgG, tienen una relación con enfermedades de los animales o de los consumidores que pueden comer carne o leche o derivados. No hay ninguna demostración científica de esto. No hay alguna relación. Todavía hoy hay casi una idiosincrasia en los confrontos prácticamente de lo que estamos haciendo. Y creo que se ha descrito muy bien en los últimos 2 seminarios, cuando se decía que el error fatal fue no hablar de lo que estábamos haciendo y no hablar también ahora de lo que estamos produciendo y cómo lo estamos produciendo. Ahora, la Comunidad Europea hoy tiene en proyecto tra el 2020 y el 2025 una ulterior reducción del uso de las hormonas. Y están trabajando con un proyecto pilota, este proyecto pilota de una cooperativa de Dinamarca que se llama Arla, y los socios de esta cooperativa, tanto que producen carne que producen leche, pueden utilizar prostaglandina solamente sobre los animales que no producen leche, cioè una novilla o una vaca seca. Cioè estamos llegando a una condición de paradoso, ¿no? Que al final parece prácticamente que todo se soluciona cortando las hormonas. Ahora, dicho esto, lo voy diciendo porque yo no creo absolutamente que las hormonas son un problema, pero hay que considerar que nosotros como veterinarios tenemos que acostumbrarse al mercado. Es siempre el mercado que hace el profesional, no es el profesional que hace el mercado. Ahora, si el consumidor quiere hoy de comer carne o leche que se produce prácticamente con un control limitado, un uso limitado de las hormonas, tenemos que acostumbrarnos a esto. Y claro que es complicado, pero es posible. Ahora, ¿por qué esta introducción? Porque creo prácticamente que hoy el conocimiento profundo del ciclo estral de la vaca, que parece una temática que se maneja de todos los lados, que todos lo manejan, el conocimiento perfecto de la dinámica folicular del ciclo estral con una aplicación clínica nos permite de mejorar muchísimo lo que son los resultados prácticamente de la terapia hormonal y llegar a la utilización de la sincronización del estro con prostaglandina o de una sincronización de la ovulación con un off-sync o de un pre-sync off-sync, un doble off-sync de forma de presincronización, optimizando los resultados. Claro que esto no es la solución del problema, pero es una oportunidad. Y hoy un buen ecografista que maneja la ecografía con una base prácticamente de la fisiopatología del ovario y del útero puede reducir muchísimo el margen de error que tenemos con el tacto, que mediamente es del 45-50% en la evaluación de un corpo lúteo y hasta un 70-80% en la evaluación de una inflamación crónica subclínica del útero, ¿no? Ahora, esto que lo voy repitiendo, la ecografía es una herramienta que, si bien utilizada, no es la solución de los problemas, pero nos permite prácticamente de optimizar los resultados. Bueno, hablamos ahora prácticamente de dinámica folicular, me refiero a dinámica folicular de vaca de leche.
Estamos hablando de una teoría relativamente reciente, porque la primera vez estamos hablando del 1956, la mitad de los años 50, cuando Rayakovsky por la primera vez dice, mira, el ciclo ovárico en realidad se desarrolla por olas foliculares, ¿no? Antes se pensaba prácticamente que estaba un folículo que crecía del estro prácticamente al nuevo estro. Por 20 años esta teoría se ha contrastado mucho sul plano científico, hasta que no se empezó a utilizar la ecografía a nivel experimental, a nivel de investigación, a la mitad de los años 70. Bueno, al final hoy tenemos prácticamente vacas que tienen, vaca de leche que tienen un ciclo entre 18 y 24 días. Y en realidad el largo del ciclo está relacionado prácticamente con el número de olas foliculares. En vaca dosola de crecimiento folicular el ciclo es más corto, estamos hablando de 19-20 días, y en vaca 3 horas de crecimiento foliculares tenemos un ciclo más largo, de 22-23 días. Bueno, no es tan común en Bostaurus, en vaca Bostaurus, y en particular en vaca de leche Bostaurus, tener vacas prácticamente con más de 3 horas de crecimiento foliculares, que es una condición un poco más frecuente en el Bosidius. Pero lo que es importante respecto de las 2 o de las 3 horas de crecimiento folicular es que nosotros hoy hablamos de un ciclo estral de 21 días, que en realidad es un prejuicio, que es la resultante de la mezcla entre vaca 2 y vaca 3 horas de crecimiento foliculares. La vaca a 2 horas de crecimiento foliculares tiene un ciclo más corto, pero una dominancia más larga. Esto significa la ovulación de un ovocita más viejo de menos 60-72 horas. Y aquí tenemos el primo take-home message de esta noche, que una de las razones, y no todos lo aceptan, una de las razones con la cual se explica que las vacas a 2 horas de crecimiento folicular son menos fértiles respecto a la vaca de 3 horas de crecimiento folicular es exactamente en la edad del ovocita, que se va a ovular. Otro punto fundamental es que el 80% de la vaca de leche, Bostaurus como Bosídicos, son a 2 horas de crecimiento foliculares. Y más o menos el 80% de la vaca de carne, Bostaurus o Bosídicos, son a 3 horas de crecimiento foliculares, como las novillas de carne, que mediamente son a 80% a 3 horas de crecimiento foliculares. Por lo que son la novilla de leche es un work in progress, que significa que hasta algunos años atrás se pensaba prácticamente que también las novillas de leche estaban a 3 horas de crecimiento folicular. Más recientemente se ha visto un trabajo donde se ha visto que tenía un reporte de 60-40, de 50-50. Ahora, ¿por qué es importante el número de las olas foliculares? Porque en función de las olas foliculares yo puedo trabajar con suceso con algún programa de sincronizaciones, porque si yo trabajo con un off-cinch, un off-cinch 7, el clásico, esto se adapta muy bien en una vaca a 2 horas de crecimiento foliculares, pero no trabaja prácticamente, trabaja con resultados bastante malos en animales a 3 horas de crecimiento folicular. Ahora, en ese tipo de animales puedo trabajar con el off-cinch, pero debo trabajar con un off-cinch de 5 días. Ahora, vemos que tenemos aplicaciones prácticas. Ahora, en práctica, el ciclo estral está constituido por dos fases. Tenemos una fase luteal y una fase folicular. Bueno, la fase luteal está constituida por el metaestro y el diestro. El metaestro mediamente tiene un largo prácticamente de 5 días, 4 o 5 días, y está caracterizado prácticamente por el reclutamiento folicular. Antes de la ovulación tenemos una surge, un pico de FSH, que determina después de la ovulación un reclutamiento folicular. El número de los folículos que se van reclutando es muy variable, pero en Bostaurus son mucho menos prácticamente de Bosídicos. Y esto es porque la vaca Bostaurus prácticamente es un mal cliente porque trabaja hoy con la OPU y con la EBF, a diferencia de la vaca Bosídicos. Ahora, como decía, el número es muy variable, ¿no? Y son folículos de más o menos 3 milímetros. Bueno, otro punto prácticamente es que la variabilidad del número de los folículos que se van incorporando depende de muchos factores. Depende de la edad del animal, de su estatus fisiológico, si está preñado, si no está preñada. Depende prácticamente de la temporada, si es estrés de calor o no, del bilancio energético del animal. Quindi tenemos prácticamente muchas variables, ¿no? Otro punto
punto es que la dinámica folicular se desarrolla por toda la carrera reproductiva de la vaca. ¿Sí? El número de los folículos que el animal va a tener a disposición se va determinando entre il quarto e il quinto mese di vita fetale. Quindi, en realidad, la cantidad de folículos prácticamente con lo cual una ternera va naciendo es bien determinado y va empezando prácticamente a reducirse después del nacimiento, ¿no? Ahora, claro, prácticamente que la dinámica folicular también se desarrolla durante la gestación de los animales y tenemos hasta un 5% de vaca de leche que durante la gestación se van poniendo en seno. Ahora, parece prácticamente, normalmente después del parto, la primera ola folicular, es el primer reclutamiento folicular, si no tenemos enfermedades puerperales muy importantes, se desarrolla entre el día 7 y el día 8. Y simplemente en las últimas 2 o 3 semanas de la gestación parece prácticamente que hay una interrupción de la dinámica folicular. Bueno, lo que es importante del metaestro es que empieza con la ovulación. Ahora, y termina con la desviación del folículo dominante. En práctica, durante el metaestro tenemos el reclutamiento de la primera ola folicular, la selección del dominante y la desviación del dominante mediamente entre el día 4 y el día 6. Mediamente, un 40% de los animales, de las vacas, entre 24, 36, 48 horas no más, pueden tener meteorragia. Ahora, un otro punto importante del metaestro es la formación del cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo que sabemos tener una importancia fundamental nella primera parte prácticamente de la gestación, porque el reconocimiento materno-fetal está indirectamente relacionado prácticamente con el nivel de progesterona, del cual depende interferón tau, y después por el mantenimiento de la gestación, quindi después del día 25 de la gestación. Ahora, es claro que la formación del cuerpo lúteo depende, esta formación, con el colapso del folículo de Graf, se crea una microhemorragia. Y esto es un pabulum fantástico por la formación del cuerpo lúteo y gracias a un nivel de LH prácticamente que está subiendo, ma que permite la transformación, la luteinización de la célula de la teca, de la célula granulosa. Y se va formando prácticamente células de la teca que van después formando la pequeña célula luteal y la célula de la granulosa que se van transformando en la grande célula luteal. Se forma un cuerpo lúteo hemorrágico. Atención, hablamos de un cuerpo lúteo hemorrágico en las primeras 48 horas después de la ovulación. Y este cuerpo lúteo lo vamos viendo más tarde, prácticamente que puede tener en algún caso un tamaño importante. Después de un buen ecografista, a 4 o 6 horas después de la ovulación, con un buen equipo, con un buen setup del equipo, con una buena calibración del equipo, puede evaluar un cuerpo lúteo hemorrágico, que puede tener un tamaño prácticamente entre 8 y 10 milímetros. A 48 horas de la ovulación podemos encontrar cuerpo lúteo en bostados de leche de 12 hasta 13 milímetros, ¿no? Y todavía la producción de progesterona está a menos está entre 0,2 y 0,3 nanogramos por mililitro. ¿Qué significa? Que no tenemos una relación entre el tamaño del cuerpo lúteo o su volumen y la producción de progesterona. Ahora, otro punto prácticamente que en la primera parte del metaestro, en particular en las primeras 24 o 36 horas, la característica ecográfica que vamos a ver rápidamente son muy similares prácticamente a las que se encuentran al estro. Tenemos una contracción del miometrio, un aumento de espesor de la tónica vascular, un aumento de tamaño del endometrio que se presenta edematoso, porque hay una dilatación de los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos contienen sangre, y la sangre es un líquido, un fluido, y por eso prácticamente absorbe los ultrasonidos, por eso va apareciendo sulla pantalla hipergénico, mientras el miometrio contraído se va presentando como un tejido que refleje mucho prácticamente los ultrasonidos, por eso se presenta sulla pantalla más egógeno. Bueno, ¿por qué tenemos esta característica? Esta característica también tenemos la forma a estrella o albero de natividad y con fluido al interior del útero en las primeras 24-36 horas. Esto nelle primeras 24-36 horas. ¿Por qué? Porque los estrógenos se van subiendo, ma están presentes.
Ahora, esto prácticamente es importante porque lo vamos viendo prácticamente rápidamente, que la característica del útero que nosotros tenemos antes, durante y después de las primeras 24 o 36 horas después de la ovulación son similares. Y lo que me permite de distinguir entre un proestro, un estro o un metaestro es la mapa folicular. Ahora, otro punto importante prácticamente que a 48 horas de la ovulación tenemos que la selección de un grupo de folículos y uno en particular. Ahora, un aspecto muy importante es que en los primeros 48 horas el ritmo de crecimiento de los folículos es constante, van creciendo por 1 milímetro entre 1.1 y 1.2 milímetros por día y llegan a 48 horas con un tamaño de 5 milímetros más o menos, da 5 a 6 milímetros. Bueno, 5 milímetros por nosotros es un tamaño importante. ¿Por qué? Porque las células de la granulosa empiezan a producir inhibina. Ahora, claro, prácticamente que el efecto de la inhibina tiene un efecto diferente, ese efecto, pero en particular lo que a nosotros nos interesa en ese caso es que determina la caída prácticamente de la FSH. La FSH, claro, prácticamente que da la ovulación empieza prácticamente a reducirse, pero hasta prácticamente 48 horas, 36, 48 horas de la ovulación, está a un nivel sobrabasal. Cuando empieza a comparir la inhibina, tenemos una caída rápida prácticamente de la FSH, que en otras 48 horas, quindi al día 4 de la ovulación, llega prácticamente a sunadir al punto más bajo. Ahora, cayendo prácticamente la FSH, hay una aceleración de crecimiento prácticamente de un grupo prácticamente de folículos, ma uno en particular. Y en práctica, prácticamente, esto prácticamente será el folículo dominante, que en correspondencia del punto más bajo, del nivel más bajo de FSH, va desviando. Ahora, lo que es importante es el tamaño de la desviación, que son 8 milímetros, da 8 a 10 milímetros. Más o menos un 50% de los folículos desvía al día 4, ma un 100% entre el día 6. Quindi la desviación se va produciendo entre 8 y 10 milímetros de tamaño y entre el día 4 y el día 6. Bueno, lo que es importante de ese tamaño es que 8 milímetros en una vaca de leche Bostaurus es el tamaño mínimo que me va garantizando un número de receptores suficiente por la ovulación de ese folículo. Esto clínicamente nos permite de hacer alguna consideración. Uno, trabajar con GnRH en vacas que tienen un anaestro, lo que en América Latina se llama el anaestro profundo, ¿no? O que podemos prácticamente definir como un anaestro de tipo 1, cioè ovario muy pequeño, con estructuras foliculares prácticamente de menos de 5 milímetros en ausencia de cuerpo lúteo. Bueno, este tipo de anaestro no me va a responder. Estos folículos, se no tienen almeno 8, se no hay folículos de almeno 8 milímetros, no responden al GnRH, no responden a la HCG, pueden responder a la PMSG, a la IgG, ma non risponde praticamente alla gonadotropina, al GnRH y a la gonadotropina coriónica. L'altro punto praticamente importante es que a día 4 nosotros podemos encontrar un cuerpo lúteo de más o menos 14-15 milímetros en algunos casos, en bovino de leche Bostaurus. Esto significa que aparentemente es de tamaño importante, pero la producción de progesterona de ese cuerpo lúteo normalmente está entre 1.5 y 2 nanogramos por mililitro. Ahora, independientemente de su tamaño, si yo le hace prácticamente una prostaglandina entre el 10, 3.5, 4, bueno, puedo tener una luteolisis total en menos del 20% de los animales. ¿Qué significa? Que la vaca se puede poner en celo, sí, se puede poner en celo, si tengo mucha suerte, después de 120 y 144 horas, pero el día del celo esta vaca va a tener un nivel de progesterona que es muy cerca de 1 nanogramo. Esto significa que la posibilidad de preñar a este animal está a menos del 10%. Quindi attenzione perché la prostaglandina, trabajar con una prostaglandina muy tempranamente, esto no me permite de obtener buen resultado, porque falta prácticamente un folículo dominante, quindi admitiendo que tengo un folículo dominante,
puedo tener una ovulación muy retrasada si el folículo es pequeño, dominante pequeño, 8 o 10 milímetros. Y en ausencia prácticamente de un folículo dominante, también trabajando con un cuerpo lúteo que al día 3 o al día 4, en ausencia de desviación, puede tener 13-14 milímetros, no me permite prácticamente tener ninguna ovulación, porque no tengo el folículo. Y por eso prácticamente el LH, la SURS de LH no puede producir ninguna ovulación. Ahora, el diestro es la parte más larga de todo el ciclo, ¿no? No es simplemente la parte más larga de la fase luteal. Bueno, en esta parte prácticamente tenemos la maturación del folículo dominante de la primera ola y su regresión. Tenemos el reclutamiento de la nueva ola foliculares entre el día 8-9 nella vaca 3 sola de crecimiento foliculare, entre el día 9-10 nella vaca 2 sola de crecimiento foliculares. Y tenemos la desviación del segundo y eventualmente del tercer folículo dominante. Cioè, in pratica, lo che nella fase folicular va a maturar a folículo de Graf y va a ovular. Bueno, el diestro está caracterizado más que todo por la maturación del cuerpo lúteo. A partir del día 7, tenemos que más o menos un 65% de los animales que nos podemos pinchar con prostaglandina, el cuerpo lúteo de 7 días tiene una luteolisis total por el 65%. Llegamos al 90-95% entre el día 8 y el día 9. Quindi durante praticamente el diestro tenemos la maturación del cuerpo lúteo que llega a su máximo tamaño entre el día 13 y el día 14 y a su máxima producción de progesterona. Ahora, esto prácticamente lo vemos que el crecimiento del folículo es muy lento, cioè la fase di reclutamiento folicular está mediada dalla FSH, ma después toda la parte de crecimiento folicular depende de la pulsatilidad del LH. Bueno, es claro que tenemos una relación, es una relación entre la LH y la progesterona, es una relación complicada, ¿no? Son novios complicados. ¿Por qué? Porque cuando tenemos mucha progesterona, la pulsatilidad y la amplitud del LH es muy baja. Y cuando se va subiendo la progesterona, aumenta la frecuencia pulsátil y la amplitud de la LH. Lo que significa que en ese caso, que tenemos una progesterona que está subiendo, tenemos una pulsatilidad muy baja y por eso prácticamente el crecimiento de este folículo es bastante lento, no hay una gran aceleración. Ahora, quiero recordar que la FSH, que ha llegado prácticamente a su nivel mínimo al día 4, se va manteniendo por al menos 48 horas prácticamente a ese nivel, aumentando el nivel de estrógeno en el folículo dominante, gracias a la aromatasi, que converte prácticamente que va convirtiendo prácticamente los andrógenos en estrógeno. Bueno, ¿qué pasa prácticamente? Que aumentando el feedback positivo del estrógeno sul hipotálamo, se libera GnRH y se va aumentando prácticamente quindi la liberación muy modular de FSH-LH. Y quindi la FSH empieza prácticamente nuevamente a salir. El máximo prácticamente del nivel de estrógeno llega prácticamente entre el 10, 7, 8 en una vaca 3 sola de crecimiento folicular, 8, 9 en una vaca a 2 sola de crecimiento folicular, tenemos prácticamente una surge de GnRH y tenemos una surge de FSH responsable del nuevo reclutamiento folicular. Claramente el nivel de progesterona a este momento está más o menos entre 4 o 5 nanogramos, no tenemos una surge de LH. Ahora, esto es normal porque diferentemente teníamos una ovulación del folículo a primera ola y la vaca no estaba prácticamente con un ciclo de 21 días, ¿no? De un ciclo de 9-10 días. Ahora, claro que hay situaciones también naturales con ciclo prácticamente de 9-10 días. Estos son normalmente los primeros 2-3 ciclos después del parto. ¿Por qué? Porque después del parto tenemos un nivel de prostaglandina muy, muy elevado que en práctica va manteniendo la progesterona baja y por eso prácticamente el folículo dominante de la primera ola va prácticamente a ovular. Quindi normalmente empezamos a ver un folículo regular, una dinámica folicular normal en un bovino de leche prácticamente a partir de 22-25 días después del parto. Bueno,
En práctica, entre el día 8, 9, 9, 10, respectivamente, en vaca 3 horas de crecimiento y 2 horas de crecimiento, sale la segunda ola folicular. Tenemos entre el día 10 y 11 la atresia del folículo de la primera ola, que significa que si yo le hago una prostaglandina a una vaca el día 12, tengo un cuerpo lúteo muy maduro y voy teniendo una luteolisis total. Perfecto. Pero no tengo un folículo dominante de la primera ola prácticamente de tamaño más de 8 milímetros, sí, porque estamos a 18, 20 milímetros, pero es atrético, cioè no tiene prácticamente receptor LH. Ahora, claro, prácticamente que la biología es dinámica, ¿no? Se puede encontrar en algunos casos un folículo de la primera onda que es atrético al día 9, 10, y en algunos casos puedo tener mucha suerte de tener un folículo prácticamente que hasta el día 12 puede prácticamente trabajar, mediamente después del día 10 11 trabajar con una prostaglandina en una vaca 2 horas de crecimiento folicular es un riesgo, cioè que la vaca se va poniendo en celo independientemente de la prostaglandina después de 10 días. Bueno, entre el día 13 y 14 tenemos prácticamente en una vaca 2 horas de crecimiento folicular la desviación del segundo folículo dominante, lo que se va a transformar siguientemente nel folículo de Graf y que va a ovular. Bueno, en práctica, si no tenemos un reconocimiento materno de la gestación, ¿qué pasa? Que la neurohipófisis libera prácticamente oxitocina. La oxitocina activa prácticamente los receptores endometriales, se produce PGF2-alfa. Esta PGF2-alfa pasa afuera prácticamente del útero con la vena uterina, lo vamos viendo, y pasa prácticamente después a inducir una vasoconstricción. Esta vasoconstricción induce prácticamente una reducción del flujo de sangre prácticamente en el cuerpo lúteo, una degeneración hialina, degeneración de la pequeña célula luteale, se baja prácticamente el nivel de progesterona. El cuerpo lúteo produce otra oxitocina, cioè hay un mecanismo de autoamplificación, una estimulación de la prostaglandina endometrial y hay ese mecanismo que llega a la luteolisis total. Bueno, esto prácticamente es lo que pasa durante el proestro. Bueno, durante el proestro prácticamente creo que uno de los momentos más interesantes es el momento de la luteolisis. ¿Por qué? Porque ecográficamente es un momento clave. Ahora, hemos visto prácticamente la desviación durante el diestro, la desviación del segundo dominante o del tercero dominante. Bueno, nosotros prácticamente podemos ecográficamente evaluar la presencia del folículo dominante. Por ejemplo, al día 14, en una vaca 2 horas de crecimiento folicular, tenemos un cuerpo lúteo a su máximo tamaño y tenemos 2 folículos dominantes. Uno más grande, que es el folículo dominante de la primera ola, que será el folículo más grande en los ovarios hasta el día 17, 18, y después un folículo más pequeño. Todavía también al día 18 yo tengo una mapa folicular iguales, porque tengo un cuerpo lúteo, tengo prácticamente 2 folículos dominantes. La diferencia es que al día 14 el folículo dominante más grande es el folículo dominante de la primera ola y al día 18 es de la segunda ola. Ahora, ¿cómo puedo distinguir entre las dos cosas? Al tacto, no. Ecográficamente, sí. ¿Por qué? Porque al día 14 yo estoy en metaestro. El perfil hormonal es un perfil progestínico. Y cuando tengo progesterona, miometrio y endometrio tienen el mismo espesor y la misma ecogenicidad. No es así, no tiene la misma ecogenicidad. Por evaluar una diferencia de ecogenicidad, debo trabajar con una frecuencia prácticamente superior a 15-20 MHz. A la frecuencia que trabajamos nosotros en campo, entre 5 y 10 MHz, no veo esta diferencia de ecogenicidad. Si la vaca no tiene una inflamación crónica del endometrio, el lumen uterino prácticamente es un espacio virtual y la túnica vascular es muy fina. Cuando estoy en proestro, estoy prácticamente con estrógeno. ¿Por qué? Porque al día 16 tenemos prácticamente una caída rápida de la progesterona y al día 18 normalmente tengo un nivel de progesterona prácticamente que da 8 nanogramos, que estaba al día 14, ha llegado prácticamente a 1 nanogramo, menos de 1 nanogramo, en una vaca vacía. Bueno, esto prácticamente, atención, la caída de la progesterona es mucho más rápida respecto a la modificación anatómica, morfológica del cuerpo lúteo. Hay una total asincronía. Cioè, la caída de la progesterona está al menos 60 horas antes de la modificación morfológica del cuerpo lúteo. Esto clínicamente, ¿qué presupone?
que si yo quiero prácticamente decir, esta vaca se va poniendo en celo, esta vaca potencialmente está preñada, evaluando el tamaño del cuerpo lúteo entre el día 18 y el día 19, tengo prácticamente una precisión que está muy baja. ¿Por qué? Porque en vaca 2 horas de crecimiento folliculares el cuerpo lúteo empieza a tener una regresión anatómica del día 18 y una vaca a 3 horas de crecimiento folliculares al menos 48 horas más tarde. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero hacer un diagnóstico de no preñez, lo puedo hacer con un Doppler a través de la evaluación del flujo de sangre prácticamente en el cuerpo lúteo. Que si la vaca prácticamente tiene menos de 1 nanogramo de progesterona, bueno, voy teniendo una superficie de 0.2-0.3 centímetros cuadrados prácticamente de vascularización. Pero si yo tengo más de 1 nanogramo, no puedo decir que la vaca está preñada, que puede ser una vaca a 3 horas de crecimiento folliculares, puede ser una vaca con una fase luteal más larga. Y atención, en la vaca de leche hoy tenemos casi un 30%, 32% de vacas que van sufriendo de fase luteal retrasada. Y son vacas que le controlamos el nivel de la progesterona hasta el día 25 o 26 en algunos casos, está prácticamente a más de 1 nanogramo. O puede ser una vaca con una muerte embrionaria, o puede ser una vaca prácticamente que tiene un proceso inflamatorio crónico del útero con un cuerpo lúteo persistente, una endometrite subclínica. En este caso, prácticamente el útero produce citoquina, como la tumor necrosis factor, la interleuquina 6, bueno, ma produce también PGE2. La PGE2 prácticamente tiene un efecto exactamente opuesto a la PGF2 alfa. La PGF2 alfa prácticamente determina una vasoconstricción. La PGE2 induce prácticamente una vasodilatación. Y con eso prácticamente la persistencia del cuerpo lúteo. El mecanismo prácticamente de salida del útero es igual, es por la 2. A través de la vena uterina. La vena uterina está rodeada prácticamente de diferentes ramos de la arteria ovárica, en particular los ramos destinados al cuerpo lúteo. Y hay prácticamente un pasaje prácticamente de la prostaglandina de la vena a la arteria. Ahora, esto prácticamente es un mecanismo prácticamente que determina una vasoconstricción, liberación de oxitocina prácticamente, y la oxitocina induce prácticamente una ulterior producción de PGF2 alfa. Este es el mecanismo normalmente que que me conduce prácticamente a la luteolisis total del cuerpo lúteo. Quindi también cuando nosotros pinchamos una vaca con una prostaglandina, atención, no es la nuestra prostaglandina natural o sintética que induce la luteolisis. Este es simplemente el starter, porque después prácticamente es la prostaglandina endógena que induce la luteolisis prácticamente del cuerpo lúteo. Ahora, esto prácticamente al final llegamos al día 18 y 19 que ha empezado prácticamente también la atresia anatómica del cuerpo lúteo. Y estamos al final del proestro, entramos en la fase final del estro. Bueno, al respecto del estro, prácticamente hay que decir que es bastante complicado. ¿Por qué? Porque antes, yo recuerdo cuando yo he hecho en el 1980, 79-80, el curso por técnico de inseminación artificial, me explicaban que el largo del ciclo estaba de 24 horas hasta 36 horas. Hoy en vaca lechera de alta producción y también en vaca... Mira, yo tengo una idea que puede ser que que no todos lo comparten, pero yo no veo una gran diferencia entre una vaca de carne y una vaca de leche. Cioè, una vaca de carne que alimenta un ternero con su leche, el ternero va creciendo de 900 miligramos al día, es como una vaca que va produciendo 12.000, 13.000 litros prácticamente en lactación. Cioè, son máquinas de guerra que tienen un metabolismo muy importante y que tienen una ingestión de sustancia seca importante. Allora, ¿qué significa? Que el problema del catabolismo hepático del hígado, de los hormonas esteroideos, lo tienen tanto la vaca de carne como la vaca de leche. Claro, prácticamente tiene la vaca de leche por la producción de leche, tanto más alta la producción de leche, tanto más es el problema del catabolismo del hígado. Pero en ese tipo de animales prácticamente que tiene alta performance, ¿no? Bueno, tenemos que el nivel de estrógeno es muy bajo. El nivel de estrógeno muy bajo me va a determinar fundamentalmente dos cosas.
La primera prácticamente es que la expresión del estro prácticamente es mucho menos evidente. Tenemos una fase prácticamente de monta que está reducida del 25 del 30% y un tiempo de monta que se reduce del 20-25%. Así que leer una vaca en celo es bastante complicado hoy, ¿no? Y en particular, así que el largo del estro realmente puede ser de 6, 8, 10 horas. Quindi se complica muchísimo. Y no solamente esto, tenemos que considerar un otro problema que vamos a viendo ahora, que es la doble ovulación. Quindi, al final, es toda esa parte prácticamente de estro, esta es la razón por la cual se ha desarrollado los programas de sincronización de la ovulación. ¿Por qué? Porque con la sincronización de la prostaglandina, si yo no soy eficiente y muy preciso, cioè debo ver la vaca en celo y después debo comprender cuándo es el momento mejor por hacer la inseminación. La sincronización de ovulación es una inseminación a tiempo fijo que me ayuda a solucionar este tipo de problemas. Cioè, proprio porque ver las vacas en celo históricamente es un gran problema. El problema mayor hoy que tenemos en reproducción es realmente la detección de celo, más que todos los problemas de patología, enfermedades ováricas y uterinas. Ahora, claro, prácticamente que si yo puedo manejar bien todo lo que es la parte del perfil hormonal, que está representado prácticamente en esa slide, manejar las hormonas será muy fácil. Y si yo conozco, sabe interpretar mínimamente lo que es el comportamiento de la progesterona, del estrógeno y de la LH, también la evaluación ecográfica me ayuda muchísimo, ¿no? Esto prácticamente, aquí he hecho prácticamente una gráfica por mostrar lo que pasa en el metaestro y en el diestro. Quindi tenemos el reclutamiento folicular, la selección, la desviación del dominante, hasta prácticamente a que llega a su máximo de tamaño, después empieza la regresión y después prácticamente tenemos un reclutamiento de una nueva ola foliculares y la selección, desviación del folículo dominante de la segunda o de la tercera ola hasta prácticamente a la maturación a folículo de Graf y a la ovulación. Y esto prácticamente es lo que pasa exactamente nella fase folicular, cioè nel proestro e nell'estro. Ora, esto prácticamente que hemos visto hasta ahora es un ciclo normal, pero hoy tenemos un problema importante que es la ovulación múltipla o doble ovulación. La ovulación múltipla es la codominancia, está relacionada prácticamente uno de los problemas de vacas, prácticamente de las vacas de alta producción, donde prácticamente hay un catabolismo hepático acelerado. Hoy tenemos prácticamente que una vaca que produce más de 50 litros de leche o que al pasto, en pastura, sistema kiwi, puede producir hasta 8.000 litros, bueno, son animales que pueden tener una ingestión entre 27 y 29 kilos de sustancia seca o más. Bueno, estos animales tienen más de 2.000 litros por hora de flujo de sangre en el hígado. Quindi hay una aceleración de todos los procesos anabólicos y catabólicos. Y el catabolismo de las hormonas esteroideas. Este tipo de animales tienen menor niveles de estrógeno y menor niveles de progesterona. ¿Y esto qué significa? Tener menor niveles de inhibina, una tasa mayor, no se baja la FSH, la selección y la desviación de más un folículo dominante. Cuando esto pasa a la última ola folicular, tenemos una ovulación múltipla, con el riesgo de MEISO. Ahora, la tasa de ovulación múltipla en el 1995 se calculaba a menos del 5%. Hoy estamos a más del 10%. Hoy en vaca lechera de alta producción consideramos normales un 8% de tasa de MEISO. Y en las novillas casi el 2%. Atención, porque estamos hablando prácticamente de por mí, de una de las enfermedades reproductivas modernas más importantes en la ganadería de leche. Hoy calculamos prácticamente que por cada preñez con MEISO tenemos un costo por el ganadero de 1.500 euros. Significa que tenemos que ordeñar por dos lactaciones muchas veces ese animal por compensar el costo de unas gestaciones con MEISO. Ahora, esto prácticamente es un ovario codominantes. En ese caso, prácticamente derecha e izquierda, tenemos dos cuerpos lúteos y tenemos prácticamente
4 folículos, 2 pequeños y 2 grandes folículos dominantes, porque estamos prácticamente en una fase de diestro, estamos a más del día 14, 13-14. Hemos tenido prácticamente ya la desviación del segundo folículo dominante. Otra dinámica folicular particular es la dinámica folicular de un folículo dominante persistente. ¿Qué significa? Que lo que he presentado en esta larga introducción es la dinámica folicular de una vaca dosola de crecimiento folicular, una vaca de leche típica. 80% de las vacas de leche son dosolas de crecimiento foliculares. Ahora, si yo conozco bien la dinámica folicular, tengo un margen de error en la evaluación de las diferentes ventanas del ciclo entre el 20 y el 30% promedio. Pero atención, porque hay casos prácticamente que me pueden modificar la evaluación. Uno de estos, por ejemplo, es lo que hemos visto de la ovulación múltiple. Si yo tengo prácticamente una codominancia, tengo 2 folículos dominantes de la primera ola y otros 2 de la segunda. En total, yo llego al día 14 con 4 folículos dominantes. Atención, si yo tengo la suerte que la vaca es codominante también del ciclo antes, yo tengo 2 cuerpos lúteos. Mas si yo no lo tengo 2 cuerpos lúteos y me encuentro en la primera ola, puedo pensar, oh, tengo un cuerpo lúteo, 2 folículos dominantes, estamos en la segunda mitad del ciclo, mientras estamos en la primera. Otro punto es que hay vacas que han sufrido de degeneración quística de ovarios, al menos un 30% de esas vacas empiezan a ciclar y tienen siempre un folículo dominante persistente. Ahora, el tema es que cuando yo tengo un folículo dominante persistente de 35 milímetros, no tengo dudas prácticamente, como en esas vacas, no tengo duda a calificarlo como un quiste o un folículo dominante persistente de un ciclo de antes. Pero atención, esto era una vaca que ha sufrido de anaestro de tipo 3, falta de ovulación. Pero tenemos también el anaestro de tipo 2. O sea, tenemos reclutamiento folicular, desviación del folículo dominante, falta de pulsatilidad del LH y hay la regresión de este folículo. Es lo que Milo Wiltebank en el 2013-2014 va definiendo por la primera vez pequeña quiste. Hoy cuando hablamos de quiste ovárico en la vaca de leche hablamos de pequeña quiste y de grandes quistes. Y nosotros que trabajamos como ginecólogos preferimos todos trabajar con quistes grandes, pero no con quiste pequeña. ¿Por qué? Porque la quiste grande depende prácticamente de una falta prácticamente de la surge del LH. Y cuando tenemos un quiste pequeño, depende de una falta prácticamente de pulsatilidad del LH. Cioè il bilancio energético negativo de una vaca que ha desarrollado un quiste pequeño es mucho más profundo del bilancio energético negativo de una vaca que ha desarrollado prácticamente un quiste grande. Bueno, vamos ahora a ver gráficamente y ecográficamente lo que hemos visto en esta primera parte. Esto prácticamente es un ovario al primer día del ciclo. Hemos tenido la ovulación, tenemos un cuerpo lúteo hemorrágico y un cuerpo lúteo albicantes. Y tenemos folículos prácticamente entre 5 y 6 milímetros, son folículos entre 3 y 4 milímetros que se han justo ahora reclutado. Esto prácticamente es un ovario al primer día del metaestro. Y en el otro, a la izquierda, vemos prácticamente ahora un ovario con un cuerpo lúteo hemorrágico de más o menos 8 milímetros. Se ve aquí, este es el cuerpo lúteo hemorrágico. Esta es una vaca que ha tenido una ovulación más o menos prácticamente da al menos 24 horas. Bueno, esto prácticamente es un cuerpo lúteo hemorrágico. Se ve bien. 24 48 horas tenemos la selección del folículo dominante. El cuerpo lúteo hemorrágico en realidad empieza a ser un cuerpo lúteo a todos los efectos. La producción de progesterona está baja, estamos entre 0,5 y 0,6 miligramos por mililitro. Y tenemos prácticamente un grupo de folículos va creciendo un poco más
respecto a los otros, y uno en particular que será el folículo dominante. El útero va teniendo hasta 48 horas característica, se va reduciendo la característica del perfil estrogénico. Cioè empieza prácticamente a reducirse la contracción del miometrio, la tónica vascular empieza a reducirse de espesor y el endometrio empieza a reducir su tamaño. Y normalmente a 48 horas no encontramos más fluido o muy poco al interior del útero. Encontramos algunos reflejos especulares. A 72 horas empieza prácticamente a crecer el cuerpo lúteo, crece también el folículo dominante y la característica del útero empieza prácticamente a aparecer como una característica de un animal que no es con un perfil estrogénico. El nivel de progesterona está bajo, porque estamos entre 1 1.2 nanogramos de progesterona, 1.5, quindi non si può parlare di una caratteristica di diestro, però sicuramente il livello di estrogeno è molto bajo. Por eso prácticamente hay una decontracción del miometrio y una reducción de la dilatación del endometrio. Al día 4 tenemos la desviación del folículo dominante, el cuerpo lúteo empieza prácticamente a tener 15, 14, 16 milímetros, nivel de progesterona estamos cerca de 2 nanogramos y el útero prácticamente empieza a tener características de diestro. Esto prácticamente estamos con una característica, un mapa folicular y un útero al día 4. Este es un cuerpo lúteo que empieza prácticamente a ser de 14 milímetros. Tenemos algunos reflejos especulares, pero no hay líquido y no hay la contracción del miometrio es mínima. Y esto es prácticamente nuestro folículo dominante de 8-10 milímetros. Otro prácticamente cuerpo lúteo, el folículo dominante de 8-10 milímetros. Al día 5, nivel de progesterona estamos entre 2.5 2.6 nanogramos de progesterona, el folículo dominante es más de 10 milímetros y la característica del útero es típicamente una característica de un útero de diestro, miometrio endometrio, mismo espesor, misma ecogenicidad, tónica vascular muy fina, ausencia de líquido al interior del útero. Al día 7 el cuerpo lúteo empieza prácticamente a tener un tamaño importante, estamos prácticamente a 16, 17 milímetros muchas veces. El 70% de los cuerpos lúteos en los primeros 10 días en vaca de leche son cavitarios. Atención, el cuerpo lúteo cavitario tiene una vascularización a paridad de volumen superior a un cuerpo lúteo compacto. Por eso prácticamente la producción de progesterona no es simplemente inferior, ma es igual o superior a un cuerpo lúteo compacto. El 70% de ese cuerpo lúteo va perdiendo a partir del día 9-10 esa cavidad. Pero el cuerpo lúteo es absolutamente normal y no influye sobre la tasa de concepción o sobre la tasa de muerte embrionaria. El folículo dominante al día 7 está cerca de 15 milímetros. Esto es un día 7, característica diestral del útero. Si nosotros le hacemos una prostaglandina a esas vacas, tenemos una luteolisis total en un 65-66% de los animales y la vaca mediamente se va a poner en celo en 72 horas. Está buena por inseminación entre 80-96, entre 80-90 horas, pero normalmente son necesarios 3 días por este folículo por llegar a la ovulación. Cuerpo lúteo y folículos de 15-16 milímetros. Al día 9 tenemos prácticamente el máximo del tamaño del folículo dominante de la primera ola y tenemos entre el día 9 y el día 10 el reclutamiento del folículo de la segunda ola foliculares. Son folículos de 3-4 milímetros que se van reclutando. L'útero perfectamente de diestro. Gran cavidades, miometrio, endometrio, mismo espesor, no hay fluido, si la vaca no tiene endometrite, no hay fluido. El trovario, este es un cuerpo lúteo cavitario con un folículo de 18-20 milímetros. Al día 11, mediamente, este folículo dominante de la primera ola es sin atresía o empieza prácticamente a entrar en atresía. Tenemos un nivel de progesterona entre 5 nanogramos, más o menos. El
cuerpo lúteo prácticamente tra el día 5 y el día 10 ha crecido prácticamente de tamaño bastante fuerte, ¿no? Ha crecido mucho y rápidamente. Tra el día 10 y el día 14 crece mucho más lentamente. Todavía el nivel de progesterona prácticamente va subiendo, porque estamos prácticamente da 4.5, 5 nanogramas al día 10, se llega prácticamente a 7.5, 7.8 al día 13, 14. Bueno, tra el día 11 y el día 12 tenemos la selección y tra el día 13 y el día 14 la desviación del segundo folículo dominante. Ustedes pueden ver que tra el día 13 y 14 tenemos dos folículos dominantes, uno más pequeño y uno más grande. Es la misma mapa folicular que se encuentra al día 18. Pero aquí estamos en diestro, al día 18 estamos en proestro. Atención, porque la mapa folicular, yo he representado todo prácticamente en un ovario. Allora, normalmente el ovario de la derecha en la vaca es el ovario, de los dominantes, es el ovario que trabaja más, pero trabaja también el ovario de la izquierda. En vaca dos olas de crecimiento foliculares yo puedo tener dos olas foliculares del mismo ovario o uno. En caso de tres olas de crecimiento foliculares pueden estar todas las tres del mismo ovario o pueden estar una a la derecha y dos a la izquierda o dos a la derecha y una a la izquierda. Quindi hay siempre que revisar los dos ovarios. Y esto es un ovario al día 13-14, una dinámica folicular, viste que el cuerpo lúteo es muy grande. Aquí tenemos prácticamente un folículo dominante de la primera ola más grande y un folículo dominante de la segunda ola más pequeño. Y no hay luz al interior del útero. Aquí tenemos un folículo grande, un folículo pequeño, cuerpo lúteo. Atención, un 30% de los cuerpos lúteos cavitarios no pierde la cavidad y llega con la cavidad hasta la fin del ciclo. Y atención, porque cuando decía que un 30% de los cuerpos lúteos no respecta esta regla, porque hay algunos que llegan con la cavidad hasta el final y no pierden, no son en los 70% que pierden la cavidad a partir del día 10. Yo puedo encontrar un cuerpo lúteo que tenía una cavidad que se ha perdido a 72 horas, 48 horas después de la ovulación. Muchas veces, haciendo ecografía a 48 horas de la ovulación, se encuentra un cuerpo lúteo prácticamente que tenía una cavidad que está llena de tejido luteal y fibrina que va apareciendo más ecogénico, o que están colapsados, o que tiene un anillo prácticamente que lo rodea totalmente, que son típicas características de un cuerpo lúteo viejo de la segunda mitad del ciclo. Al día 16 empieza el proestro, se falta reconocimiento materno-fetal, empieza el proestro, hay una caída de la progesterona. Pero atención, que la característica, hay una regresión funcional del cuerpo lúteo, pero la regresión anatómica empieza con un retraso de 60 a 72 horas. Y el folículo dominante de la primera ola, hasta el día 17-18, es el folículo dominante más grande. La característica del útero empiezan a cambiar. Empieza a subir el estrógeno, se reduce la progesterona, contracción del miometrio, dilatación de la tónica vascular, dilatación del endometrio. Empieza a comparir fluido al interior del útero. Claro, prácticamente que esto se ve mucho más entre el día 16 y el día 18. Atención porque el tamaño del cuerpo lúteo hasta el día 17-18 no va subiendo ninguna modificación. Hay una regresión anatómica que está retrasada respecto a la funcional. El útero empieza prácticamente a un poco contracción del miometrio, dilatación del endometrio. Y encontramos un cuerpo lúteo con dos folículos, uno más grande y uno más pequeño. Al día 18 empieza la regresión anatómica del cuerpo lúteo. Finalmente, el cuerpo lúteo, el folículo dominante de la segunda ola es más grande del folículo dominante de la primera ola. Y la característica del útero, empezamos prácticamente también a la palpación a encontrar un tono uterino, no fuerte, ma empieza prácticamente a tener una contracción del miometrio.
y ecográficamente lo vemos muy bien. Claro que el 19 se ve perfectamente. Tenemos un cuerpo lúteo prácticamente siempre más pequeño, siempre más ecogénico, porque da hipoecogénico del cuerpo lúteo funcional se va transformando en un cuerpo lúteo albicante. Hay una transformación conectival del cuerpo lúteo. Bueno, el folículo dominante de la primera ola se va reduciendo de tamaño. El 19 puede estar entre 10 y 12 milímetros, mientras el folículo dominante de la segunda ola, el folículo de grasa, está entre 18 y 19 milímetros. Entramos prácticamente en el seno. El seno, prácticamente, el miometrio tiene el máximo de la contracción, la túnica vascular el máximo del espesor, el espesor del endometrio prácticamente ha aumentado, miometrio ecogénico, endometrio hipoecogénico. Hay luz en el útero, si la vaca prácticamente no tiene un proceso inflamatorio, está perfectamente anecógena y tiene una forma estrella o albero de natividad. Aquí se ve muy bien el miometrio contraído externo, tenemos el endometrio más escuro, hipoecogénico, y la forma estrella. La línea blanca que se ve son reflejos especulares, son artefactos. Aquí vemos una vaca con el día del sello. Antes habíamos visto un folículo de un cuerpo lúteo cavitario en regresión. Aquí tenemos prácticamente el útero, una gran cantidad de líquido. Si yo le voy considerando el diagnóstico de preñez, simplemente la cantidad de líquido, esto puede ser una vaca con una gestación de casi 30 días. Esto es uno de los errores que se hacen más frecuentemente. Pero si uno tiene una buena cognición del ciclo estral de la dinámica folicular, ve rápidamente que en ese caso tenemos contracción del miometrio, dilatación del endometrio, forma estrella, reflejos especulares al interior del útero. Y no se puede equivocar por una vaca preñada. Y llegamos al final. Y creo prácticamente, como decía, que como premisa, he dicho prácticamente que la ecografía, por seguro, por cierto, es una herramienta que nos ayuda, no es la solución de los problemas reproductivos, pero creo prácticamente que nos puede ayudar de un lado en los rodeos que quieren mejorar las performances con el uso de la sincronización del estro o de la ovulación, me permite de optimizar el uso de esta sustancia, obteniendo en términos de tasa de concepción mejor resultado. Me permite en los campos o en los rodeos de carne, donde se quiere utilizar siempre menos hormonas o no se quieren utilizar hormonas porque son, por ejemplo, orgánicos. Bueno, yo creo prácticamente que la lectura de la mapa folicular nos ayuda muchísimo por evaluar en qué etapa del ciclo estamos. Ahora, desfortunadamente, hay que considerar dos cosas. Que todo esto se va pasando es un prejuicio. El prejuicio uno es que cuando trabajo con vaca de leche, yo pienso que son a 2 horas de crecimiento foliculares. Y cuando trabajo con vaca de carne, que son a 3 horas de crecimiento foliculares. Pero hay que recordar que hay un 20% de animales de leche y de carne que son respectivamente de 3 y de 2 horas de crecimiento foliculares. Y esto prácticamente va a influir sul margen de error en la evaluación. Segundo, un'altra fonte di errore è che, come abbiamo visto, che quando hai quiste ovarie, hai folículo persistente, se son de tamaño grande, no hay problema. Cuando son entre 12 y 15 milímetros, lo puede equivocar por un folículo. Y otro punto es que creo prácticamente que el conocimiento de la dinámica folicular es importante, pero atención, yo no puedo, prácticamente, con la evaluación ecográfica, a lo estado actual de lo que conocemos, establecer el momento de la ovulación. Estaba hablando de vacas, no estaba hablando de hielo. Quindi, lo que es importante es conocer los límites de la técnica. Cuando uno lo conoce, puede aprovechar de todos los vantajes prácticamente que la técnica nos da ofreciendo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Giovanni. Muy completo y claro como siempre. Y vamos a dar lugar entonces a las preguntas y también
Gracias, Gabriel, por estar. Horacio, si querés sumarte. Les vuelvo a indicar, por favor, que las preguntas las formulen a través del espacio específico de preguntas y respuestas y no a través del chat. ¿Mm? Una de las preguntas de Hernán Pacheco dice, doctor, ¿se podría esperar un crecimiento de ondas foliculares si se inicia un protocolo con progesterona y ESG sin el uso de benzoato de estradiol o análogos de estrógenos? Ahora, el tema es que cuando nosotros prácticamente le hacemos el estrógeno es por inducir la regresión de un eventual folículo dominante. Y ponerle un dispositivo intravaginal, en realidad le estamos poniendo un cuerpo lúteo artificial. Y esto prácticamente, normalmente esperamos que me va manteniendo un nivel de progesterona más de 1,5 nanogramos. En teoría, esto sería suficiente por bloquear la dinámica folicular. Ahora, cuando yo le saco prácticamente el dispositivo, determino prácticamente una caída rapidísima de la progesterona. Y esto prácticamente favorita con una prostaglandina. Y esto prácticamente me permite de aumentar el nivel de la pulsatilidad del LH. Ahora, hay una discusión su vaca de leche y vaca de carne. Ahora, sobre la utilización de la GnRH o del estrógeno. En realidad, la discusión es más que todo sobre la utilización de la GnRH cuando se empiezan los programas, ¿no? Ahora, Gabriela ha escrito mucho sobre esto, también con Vicinoto, creo, al respecto prácticamente de la eficiencia de la GnRH. Hay diferentes puntos de vista, cioè diferentes trabajos. Algunos de estos que se contrastan, ¿no? Pero yo creo prácticamente que por lo que es vaca de leche, el GnRH cuando empezamos es necesario. Hay una discusión sobre, también cuando se trabaja con el dispositivo, me refiero al dispositivo. Hay una discusión abierta sobre el GnRH cuando se trabaja prácticamente en novillas de leche. Pero mira, yo creo prácticamente que es un work in progress. Y hay que ser pragmático, ¿no? Que significa que en ese momento lo que sabemos es que en algún caso puede ser que el GnRH no va a producir nada, pero no me va a crear ningún daño. Pero si trabaja, me ayuda. Y yo creo que en este momento estamos, por quien trabaja con vaca de leche, es una posición muy pragmática, lo utilizamos. Después no funciona como esperamos, pero poco es mejor que nada. Con vaca de carne creo que la discusión es un poco diferente, pero no quiero enseñar a los argentinos cómo trabajar con los estrógenos. Aquí hay el maestro que creo prácticamente que puede contestar a esta parte por vaca de carne mucho mejor que mí, absolutamente. Gabriel, ¿se puede integrar la parte? Sí. Bueno, un poco para confirmar y a cooperar un poco con la respuesta esta. En vacas de carne, el recambio folicular, o sea, la incidencia de atresia y la nueva onda folicular, es más o menos un 90%. Por supuesto, nunca es el 100%, porque siempre hay algunas vacas que no leen el libro de reproducción, como a mí me gusta decir, y a veces no regresa, pero más o menos es 90%. Hay un periodo del ciclo, que eso fue estudiado por Marcos Colazo, donde el estradiol es menos efectivo para inducir la atresia folicular que en el periodo de proestro, donde ahí es menos efectivo para inducir atresia. Pero bueno, en el 90% de las vacas vamos a tener un comienzo de onda entre los 2 y los 5 días después de la inserción del dispositivo con progesterona y el estradiol. Es importante la progesterona porque necesitamos progesterona para que el estradiol haga feedback negativo. Si no hay progesterona, el estradiol no va a hacer feedback negativo y entonces no va a suprimir el desarrollo folicular.
Eso fue uno de los primeros estudios de mi tesis por allá por el año 91. Con respecto a las vacas de leche, lo que dice Giovanni es exactamente así. Tenemos una discusión bastante grande con mi amigo Milo y Roberto Sartori al respecto. Y bueno, justamente ahora estoy revisando un trabajo sobre eso. Pero en general, el recambio folicular en vacas de leche va a depender mucho de la producción de leche. Eso lo vimos en la tesis de Alex Sousa, donde parecería que en las vacas de alta producción el estradiol es menos efectivo para sincronizar la onda folicular. Y en general, en los trabajos que hemos hecho nosotros y algunos trabajos que estamos haciendo ahora, en este momento, estamos viendo que solo con estradiol el recambio folicular, en los trabajos de Milo y Roberto yo encuentro en un 60%, en los nuestros un 70-75%. O sea que quiere decir que hay un mayor porcentaje de vacas que no hay recambio folicular, y esas se podrían beneficiar con el uso de GNRH. Hay un trabajo bastante bueno del grupo de Roberto Sartori y también de Vicinoto, que han estudiado eso y han encontrado que combinando estradiol con GNRH en vacas de alta producción, estamos hablando de vacas de 40 litros, ¿no? De muy alta producción se puede mejorar. En vacas de producciones más argentinas, digamos, de 30-35 litros, por lo menos en los trabajos que hemos hecho con Juan Carlos Chop, no hemos encontrado diferencias significativas al adicionarle GNRH. Ahora, estas diferencias en tasa de preñez no son muy grandes. Son en el orden del, poniendo GNRH, las mejoras han sido en el orden del 4 al 5%. Entonces, para encontrar resultados significativos y que el 5% sea significativo, tenés que usar experimentos con miles de vacas, porque si no, no te da la estadística. Eso es un tema cuando evaluamos tasa de preñez. Y con respecto al tema de la GNRH en las vaquillas, que también habló Giovanni, bueno, está la discusión, como él dijo, y es un work in progress. Ahí hay hay diferentes escuelas que hablan de los protocolos en vaquillas, que, por ejemplo, el grupo de Marcos Colazo y Ambrose en Canadá, que ellos prefieren poner un CIDR por 5 días y no poner GNRH. Y el grupo de José Santos y Vicinoto y Fabio Lima y demás en Florida, que dicen que es mejor poner GNRH, pero en el caso de poner GNRH hay que poner una doble dosis de prostaglandina porque no se alcanza a regresar el cuerpo lúteo. Entonces, bueno, como dice Giovanni, todavía hay que ver bien. Entonces, y las diferencias que estamos viendo ahora con todos los protocolos ya no son diferencias enormes como teníamos antes, sino estamos hablando a veces de diferencias de 5 o 6 puntos en la tasa de preñez. Entonces se necesitan muchos animales para realmente encontrar diferencias significativas, y eso ha encarecido un poco los costos de los experimentos, con lo cual se hace un poco más complicado. Entonces, bueno, hoy lo que podríamos decir en vaquillas, si usa GNRH en un protocolo, por ejemplo, COSIN de 5 días, debería utilizar doble dosis de prostaglandina. Y si no usa GNRH, use una dosis de prostaglandina y a lo mejor tiene 5 puntos menos de preñez. Se sabe que más o menos hay un 30% de vaquillas que ovulan a la primera GNRH. Ahora, en vacas no hay duda que la GNRH es fundamental, porque si no tenemos un folículo persistente y la fertilidad cae muchísimo. Entonces creo que en vacas no hay duda que es necesario usar GNRH. Gracias, Gabriel. También el doctor Pacheco dice que con el uso correcto e interpretación de los datos por ecografía, si es posible, para evitar una ovulación codominante, si podría aplicarse la aspiración o punción de uno de los folículos y evitar la gestación de gemelos. Yo soy
soy un comenista de la ecografía, pero puede ser que los años me están poniendo un poco más mórbido o no tengo más la cabeza dura que tenía cuando era más joven, ¿no? Algún amigo me dice prácticamente que no soy más ortodoxo como estaba antes, pero mira, no lo sé, pero creo que la ecografía hoy es imprescindible. O sea, yo creo que hoy, independientemente que uno trabaja con carne o leche, eh, no se puede renunciar a esto, ¿no? O sea, pero hace también siempre una provocación. Que un burro con un ecógrafo no es un ginecólogo, pero todos los ginecólogos trabajan con un ecógrafo. ¿Qué significa? Que la ecografía es una herramienta que se va definiendo exámenes complementares. Quindi hay que tener una base de fisiopatología muy importante. ¿Por qué he hecho esta premisa? Porque hoy se habla mucho prácticamente de los mesos, se están proponiendo técnicas, ¿no? Por ejemplo, Fernando López Gautius ha propuesto prácticamente de hacer una eliminación selectiva. También el año pasado ha propuesto prácticamente de hacer una aspiración de los folículos. Pero mira, yo soy un amante de la ecografía, pero soy pragmático por natura. ¿Y esto qué significa? Que en la mejor de las hipótesis, tú puedes hacer un diagnóstico de preñez con gemelo a 28 días. Ahora, hacer un diagnóstico de mellizo a 28 días es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué significa? Que muchas veces vemos dos cuerpos lúteos, vemos un embriones y en algún caso imaginamos de ver o vemos la twin line. Lo decimos, hay dos, más 28 días ver los dos embriones sin manipular el útero. Bien, no es tan fácil. Algunos lo ponen como se sea, como, bueno, puede ser que tengo límites yo a verlo, pero mira, no es tan directo. Ahora, significa que por ver los dos me hizo bien, normalmente hay que salir a 30, 31 días. Ahora, si tú empiezas prácticamente a romper la vesícula embrionaria de un embrión después del día 30, en particular si son monolaterales, te van a morir normalmente entre el 60 y el 70% los dos. Otra cosa cuando son bilaterales. Ahora, si son bilaterales, tienen un riesgo de muerte del otro entre el 35, el 30 y el 35%. En el yegua se hace esto a 16 días, a 15, 16 días, es totalmente diferente. Ahora, el otro punto es, hacemos la aspiración y Fernando el año pasado a UNEMBE ha presentado prácticamente ese trabajo que, mira, que por vosotros que en Argentina, en América Latina, la gente hoy hay diferentes equipos que hacen ovumpicar o aspirar un folículo de 18 milímetros. También yo que no soy un experto de ovumpicar, se me pongo, lo puedo hacer, porque realmente esto, pero la pregunta que yo me pongo siempre es, ¿puedo yo pensar en un programa de IATF cuando tengo 35 animales, que no son un gran número, ¿no? Simplemente 30, 35 animales, ponerme a ecografar todos esos animales. Después encuentro que son un folículo, que hay una codominancia, me pongo a aspirarlo. Mira, por el tipo de trabajo que hacemos hoy de manejo de la reproducción en serie, en comerciales, con IATF, no lo veo practicable. Lo veo practicable donde trabajo individualmente o con un grupo muy pequeño, 4 o 5 animales, pero en ese caso no hay ningún problema. ¿Por qué voy diciendo esto? Porque cuando yo hago IATF, lo que voy sugiriendo es de no controlar si los animales están en serio. Estoy hablando de vaca de leche. Cuando yo aplico una doble cincho, un precincho cincho, sí o sí, los animales se inseminan. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a seleccionar a los animales, la tasa de concepción va subiendo, mas la tasa de servicio se baja y al final la tasa de preñez se baja. Quindi la estrategia que trabajamos hoy con vaca lechera
es que si yo debo inseminar a la fin del programa, insemino todas las vacas y no voy a mirar si son en celo o no en celo. Con vaca de carne es diferente, porque trabajando con la PNSG, uno dice, mira, insemino su esto detectado y después de 60 horas, se depende del programa, 48, 56, inseminación a tiempo fijo. Por nosotros que trabajamos en leche, la inseminación, su IATF, su celo observado, no tiene sentido. Trabajamos todo 100% a inseminación a tiempo fijo. Ahora, claro que no me pongo a controlar los animales que debo inseminar, lo insemino sí o sí. Es discutible, como no estoy diciendo que pero es lo que hacemos. Puede ser discutible, pero es lo que estamos haciendo. Por eso que no veo una aplicación. Si queremos reducir el riesgo de MEISO, yo creo prácticamente que hay que trabajar sobre una selección genómica hoy. Seleccionando los animales, eliminando la familia prácticamente de los animales que tienen ese problema. Pero atención, que son también los animales más productivos del campo. Ahora, yo prefiero tener vacas con MEISO preñada que no tener vacas prácticamente preñadas. Yo creo prácticamente que los MEISO son como una enfermedad, un mal que se debe aceptar en ese momento, hasta que con la selección o con un mejoramiento del manejo se puede prácticamente reducir el problema. Pero creo que en ese momento tenemos que convivir con los MEISO y hacer diagnóstico. Bueno, si hace diagnóstico, puedo reducir el impacto negativo de la enfermedad MEISO. Muy bien. Acá el doctor Eduardo Fernández Curi dice, cuando la vaca tiene un quiste folicular, ¿qué tratamiento sería el más recomendado y cómo debo hacer el seguimiento con el ecógrafo? Mira, yo soy un poco borderline en este sentido. Yo no curo vaca no quiero curar vaca con quiste ovárico, quiero preñar vaca con quiste ovárico. Ahora, el tema que el quiste ovárico es un síntoma. Yo creo que el error que estamos haciendo es considerar el quiste ovárico una enfermedad, pero en realidad es el síntoma. La enfermedad es el anaestro. El anaestro es una enfermedad de transition. Quindi la enfermedad es nel transition, antes, durante o después del parto. El quiste ovárico es un síntoma. La primera condición por tener vaca preñada es inseminarla. Quindi se yo quiero prácticamente tener resultado, devo inseminar. Ahora, yo no creo en la terapia con GnRH o HCG a vaca con quiste ováricos. La quiste ovárica le falta un corpo lúteo, quindi tenemos la oportunidad de utilizar un corpo lúteo artificial que es un dispositivo intravaginal. Quindi trabajamos con inseminación a tiempo fijo con un dispositivo intravaginal, o le puedo trabajar con un doble of cinch. Pero atención, los resultados están condicionados al bilancio energético de los animales. Si yo quiero prácticamente utilizar un dispositivo intravaginal en una vaca que tiene un quiste ovárico a 70 días, en pico de lactancia los resultados serán un desastre. ¿Cuándo puedo empezar a utilizar el dispositivo? Cuando la vaca empieza a reducir la producción. El tema que el catabolismo hepático no es simplemente por la progesterona producida del cuerpo lúteo, mas también por la progesterona que nosotros es exógena. Esto es la razón por la cual en vacas de alta producción, si uno quiere tener resultados diferentes, serían de utilizar dos dispositivos intravaginales. Pero imagínate, hablamos de bienestar animal y después le ponemos en la vagina dos dispositivos intravaginales. Ahora, creo prácticamente que los resultados de la terapia hormonal son siempre funcionales al estado fisiológico del animal. Si trabajamos con un diagnóstico bien hecho, los resultados de la terapia hormonal son buenos. No hay mal hormonas, hay mal diagnóstico la mayoría de las veces. Ahora, si yo quiero prácticamente preñar vaca con quiste ováricos, bueno, el dispositivo intravaginal se lo voy a aplicar cuando la vaca empieza a reducir la producción de leche,
me permite obtener una tasa de concepción entre 28 y 35 días, entre el 35 y el 36%, y a 60 días está entre el 31 y el 32%. ¿Qué significa? Que cada tres dispositivos que voy poniendo a 60 días tengo 1.1, 1.2 vaca preñada. ¿Por qué? Porque la vaca que ha sufrido de quiste ovárico y anaesto en general tiene 3-4 puntos de muerte embrionaria retrasada respecto a una vaca que no ha tenido ese problema. Bueno, hay que saberlo. Y respecto al monitoreo del quiste ovárico, yo creo prácticamente que el quiste ovárico es un anaesto. ¿Qué podemos, qué quiero monitorar? Yo quiero preñar las vacas. Ahora, si esa vaca está a 50 días, no le hace absolutamente nada. Más o menos un 60% del quiste ovárico tiene una solución espontánea sin hacerle nada en las primeras 8-10 semanas después del parto. Si yo tengo una vaca que va produciendo 60 litros de leche y que tiene una condición corporal de 12-25 y que ha perdido prácticamente 80 kilos de peso en 3 semanas después del parto, no puedo curar esta quiste y no puedo preñarla. Hay que esperar que el linaje energético de negativo se pone prácticamente a salir. Bien. El doctor Rodrigo Muñoz pregunta a Giovanni tu opinión sobre la ecografía Doppler para el diagnóstico temprano de gestación. Su vaca de leche es una masturbación mental. Su vaca de carne, yo creo que es un excelente sistema. ¿Por qué pienso que es una masturbación mental en la vaca de leche? Porque descubrir que tengo una vaca vacía a 19 días, una vaca lechera, no puedo hacer nada. No puedo trabajar con prostaglandina y trabajar con un Resinch 19, cioè poniéndole un GnRH al día 19, una prostaglandina al día 26 e inseminando al día 29, cioè al final tú tienes una tasa de concepción entre el 18 y el 20%. Quindi in ese momento o encontramos la forma de hacer un resync funcional o no veo aplicación en la vaca de leche de esa técnica. La vaca de carne, no, la vaca de carne es diferente. En la vaca de carne lo que se puede hacer, se lo estamos viendo, se puede poner un dispositivo intravaginal al día 14 o día 16, se saca al día 23, se hace el Doppler, si la vaca está vacía, se prostaglandina el ICG y 25 se insemina. Esto me permite de reducir mucho el intervalo. Pero en vaca de leche, el mismo protocolo no trabaja. Y convencer a un ganadero a ponerle un dispositivo intravaginal a todas las vacas inseminadas al día 12, uno de leche lo veo bastante complicado. Por eso he utilizado la provocación, que es una masturbación mental, porque es muy lindo, es fantástico, a mí me gusta muchísimo, pero es un ejercicio, ¿no? De atletismo ecográfico en la vaca lechera. No tiene un retorno práctico. Bien. Pedro Frías dice, en alguna circunstancia la GnRH es mejor que el benzoato de estradiol para iniciar una nueva onda folicular utilizando dispositivos con progesterona. Por mí no. En particular en vaca de baja condición corporal, no. Si yo podría utilizar el estrógeno, 100 veces el estrógeno, pero no puedo utilizarlo, desfortunadamente. Hay un trabajo de Pursley que muestra muy distintamente, es un trabajo viejo, pero es un excelente trabajo que muestra cómo en vaca de baja condición corporal en particular, el estrógeno por el control del dominante es mucho mejor de la GnRH. No lo cambiaría. Hasta que lo pueda utilizar, utilízalo. Aquí hay una pregunta de Guillermo Musso, dice, ¿qué opina de vacas que al diagnóstico ecográfico de gestación de 40 a 42 días se encuentra engrosamiento de endometrio
mayor cantidad de fluido, un cuerpo lúteo menor a 20 milímetros y en 24-48 horas son reportadas en celo. Es normal, puede ser que probablemente son vacas 3 solas de crecimiento foliculares. Esto, mira, cuando yo empecé a hacer inseminación en los años 80, nos enseñaban que el día del estro no estaba cuerpo lúteo. Hoy que trabajamos con la ecografía, tengo un montón de vídeos que te muestran que en vaca 3 solas de crecimiento foliculares yo puedo encontrar un cuerpo lúteo de 16 milímetros el día del celo. Pero es un cuerpo lúteo que es atlético, su plano funcional, no es anatómicamente atlético. ¿Por qué? Porque decía antes que de la vaca 3 solas de crecimiento folicular es la caída de la progesterona, está retrasada respecto a una de 2. Y está retrasada también la regresión anatómica del cuerpo lúteo. Pero esto, en vaca 3 solas de crecimiento folicular es más frecuente encontrar un cuerpo lúteo aparentemente grande el día del celo, pero esto no significa que tiene menos posibilidad de preñarse absolutamente. Es pura fisiología, es normal. Bien. Bueno, hay muchas más preguntas, Giovanni. Aquí hay una de Enzo Rebagliati, dice, ¿cómo en una imagen ecográfica puedo diferenciar un folículo persistente de un folículo dominante? No lo puede. Esto es el tema, que nosotros prácticamente tenemos un margen de error del 25 o 30% porque visitamos los animales algunos segundos, una vez cada semana, o una vez cada 2 semanas, o una vez cada 3 semanas. Allora, lo que dice antes, el folículo dominante es más de 25 milímetros y tengo la historia de la vaca, es fácil. Si tengo un folículo de 40 milímetros, no tengo duda. Y tengo un cuerpo lúteo, como lo que mostré. Esto es un folículo dominante persistente de un ciclo antes. El tema es que cuando yo tengo un folículo de 15-20 milímetros, me equivoco siempre, porque lo voy considerando un folículo regular. Claro que si es de 20 milímetros, me ayuda porque estoy al límite. Porque o es un folículo de grafa o es un folículo de la primera ola al día 10. Es claro que si yo encuentro que la característica uterina no me corresponde, puedo sospecharlo. Pero es dramático cuando tengo un folículo de 10-15 milímetros. Y en esto no hay posibilidad de equivocar. Sería interesante ver el Doppler, pero atención, evaluar la vascularización de un folículo dominante persistente con el Doppler es como hacer diagnóstico de meso ecográfico a 25 días. Te puede capitar una vez en la vida. O uno es Superman. Yo no soy Superman. Yo no soy capaz. Son 10 años que juego con el Doppler, pero ver una vascularización, la diferencia de vascularización sobre un folículo que tiene una pared de menos de 1/10 de milímetros, pues mira, hay algunos que lo hacen, yo no soy capaz. Bien. Juan Carlos Schopp dice que Giordano en 2012 demostró que en vacas con alta progesterona es necesario aplicar doble dosis de GnRH al inicio de los protocolos de IATF. ¿Recomendaría entonces doble dosis al inicio en forma masiva? Con doble dosis lograría un pico mayor de LH y habría mayor ovulación de folículos de más de 10 milímetros. El tema es cómo puedo yo saber que una vaca tiene un nivel de progesterona alto cuando empezó el programa. Esto que no entiendo. Yo soy un clínico, no tengo un radio inmunológico de la progesterona antes de las vacas. Nosotros visitamos los animales, tiene un cuerpo lúteo, tiene un folículo de 15-16 milímetros. Bueno, pienso que está entre el 17 y el 18 prácticamente del ciclo. Empezó prácticamente un off-cinch. Se no tiene cuerpo lúteo, no empezó el off-cinch.
No sé si he comprendido la pregunta correctamente, pero el tema es que yo no puedo evaluar. Claro que si yo tengo una vaca que está con un cuerpo lúteo y tiene un folículo de 22 milímetros y uno de 7, puedo pensar que estoy entre el día 13, el día 12, 13 del ciclo. No voy a empezar un off-cinch en ese caso, porque no tengo un folículo dominante activo. No sé si he comprendido bien la pregunta, pero no tengo un instrumento, a menos de hacer un Doppler, pero atención, el Doppler me permite decir si tengo más de un nanogramo o menos de un nanogramo. No es que me dice cuántos nanogramos de progesterona tengo. No en este momento. Me parece, Giovanni, que Juan Carlos pregunta tu opinión respecto a hacerlo en forma sistemática, darlo en forma masiva, No, esa pero doble mira, dosis de GnRH, al no conozco, saber cuál tiene o no tiene altos niveles. no, conozco bien Julio Jordano y toda su bibliografía, que es en New York, es argentino, y vosotros lo conocéis muy bien. Pero mira, también Julio nunca ha proponido prácticamente de hacer una doble GnRH en los programas de presincronización. No me resulta. Puede ser que me ha pasado sin ver algún trabajo, pero tengo relaciones con Julio y esto no me resulta. No sé si a Gabriel o Horacio le resulta esto, pero a mí no me resulta de hacerlo sistemático. Yo no lo uso, yo trabajo con una dosis normal. Si trabajamos con buserenil, yo trabajo prácticamente con 8 microgramos de buserenil sulla prima y termino con media dosis. Atención, que es 4 microgramos. Pero esto no es que trabajo con doble dosis, trabajo con una dosis normal cuando empezamos y con media dosis antes de la ovulación, que son cosas distintas. Se doble dosis significa dosis normal, sí, dosis normal cuando empezamos. Se puede utilizar media dosis 16-18 horas antes de la ovulación. Ma trabajar con, por ejemplo, en caso del buserenil, con 20 microgramos, no, nunca lo he visto hacer en forma sistemática. No sé si Gabriel y Horacio quieren compartir algo al respecto. Eso fue una propuesta yo creo que a partir de ese trabajo de Julio y otros trabajos que después hizo Milo, Milo medio que estaba, Milo y Roberto Sartori, sobre todo Roberto Sartori estaba proponiendo para ver si aumentaba la tasa ovulatoria de las vacas. Pero eso está por verse si realmente vale la pena o no. Experimental ancora. Porque duplicaría el costo del tratamiento y eso habría que ver si realmente va a aumentar la tasa ovulatoria de esas vacas. Mira, sí, hay también programas nuevos que se están proponiendo Sunovías, ¿no? Con una prostaglandina hecha, por ejemplo, 24 horas antes de hacer el programa de sincronización de 5 días. Y efectivamente en ese trabajo se ha visto que aumenta de 6 puntos la tasa de concepción. 6 puntos de tasa de concepción son 2 puntos de tasa de preñez. Pero el N de este experimento es muy limitado. Antes el colega me preguntaba de un uso sistemático, ¿no? Yo creo que en ese momento la respuesta es no, ninguno lo está utilizando en modo sistemático. La duda que tengo es cómo podemos evaluar si una vaca tiene un nivel de progesterona alto o bajo clínicamente. Más que todo hay que, cuando se aplican este tipo de protocolos, hay siempre que verificar que no sean
una nota preliminar de un trabajo, ¿no? Porque al final puede ser que se han testado 150 animales, que ha tenido una estadística buena, pero no es, hay que tener un N más grande porque por utilizar un uso sistemático. Si no hay riesgo que te puede equivocar. Esto es un poco lo que pasó con el G6G de Richard Pusley, ¿no? Que es de verlo en el 2006, que los primeros experimentos fueron muy buenos. Después, cuando lo repitieron, los resultados no han tenido el mismo suceso de los primeros y por eso prácticamente no ha tenido una gran aplicación. No me refiero a esto del doble GNRH, pero creo que hay que considerar un poco cuidadoso este tipo de cosas cuando son datos iniciales. Muy bien, muchas Creo que el gracias. trabajo de Giordano, Giovanni, lo que había evaluado era qué liberación de GNRH hay de acuerdo al nivel progesterona de las vacas. Más que eso era sobre todo lo que había evaluado. Sí. Y lógicamente, cuando hay más progesterona hay menos liberación de LH. Claro, esta es la Porque razón por la cual está trabajando también sulla possibilità di hacerle media dose de prostaglandina 24 horas antes claro, prácticamente de empezar los SINS. Este sí, creo sí. que es la nueva dirección que se ha buscado por la parte de investigación. Y ciertamente también es una teoría de por qué en las vaquillas también funciona menos la GNRH, porque las vaquillas van a tener un nivel de progesterona mucho más alto que las vacas y Exacto. entonces va a haber menor Que liberación de LH. no hay catabolismo hepático. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias, Giovanni, por tu tiempo en las altas horas de la madrugada, ya una y No, tanto es por allí, ¿no? Una y gracias a tanto. vos y a los productos agroganadero que nos ha permitido de encontrarnos esta noche. Si hay pregunta, me la envía y te la contesto y te la Sí, envío. hay algunas más, te las vamos a enviar, No hay y problema. vuelvo a agradecerte, a agradecer también a Horacio y a Gabriel Gracias por estar realmente, Horacio. presentes. Gracias, Gabriel. Gracias. Y voy a pedirte si dejas de compartir, así puedo compartir yo y así Sí, ya vamos disculpe. a... No, por favor. Ok. Vamos entonces a hacer primero un recordatorio de las charlas de la semana que viene. Ya empezamos nuevo mes, con lo cual vamos a tener charlas el jueves y el viernes. El día jueves 2 de julio va a ser la charla del análisis de la performance reproductiva en rodeos de leche luego de la incorporación de la vacuna de Vaxblock, a cargo de Demián Bellido, de Bioinnovo Betanco, y el viernes 3 de julio, protocolos de prolongación del proestro en ganado Cruza Bos Indicus, y en el caso dinámica folicular y tasa de preñez en programas de IATF a cargo de Andrés Vera Cedeño. Ya la siguiente semana va a ser la charla de HD50, herramienta genómica para una selección más productiva, a cargo de Diego Romero, del laboratorio Zoetis. El día 16 de julio, impacto del examen ultrasonográfico y Doppler color en el manejo reproductivo de rodeos lecheros y de carne, a cargo de Rómulo Germano Resende. El jueves 16 de julio, es también asesor de IMB Technologies. El viernes 17, objetivos de la IATF, beneficios para tambo y cría, ventajas, desventajas, protocolos y factores influyentes, a cargo de Félix Olmedo, consultor privado, que es una charla patrocinada por Proagro. El jueves 23 de julio, reproducción en rodeos lecheros, cómo preñamos, lo hacemos bien, a cargo del doctor Fernando Martino. Es una charla que está auspiciada por Calier. Al siguiente
El viernes 24, pérdidas de gestación por enfermedades no reproductivas en bovinos, a cargo del doctor Luzbel de la Sota. El jueves 30 de julio, fisiología de la ESG y actualización de la aplicación de ESG recombinante en bovinos, a cargo de Luciano Cataño y Gabriel Bo. Esta charla es auspiciada por Sobet, y la última de las charlas de este ciclo, de este primer ciclo, es el uso de minerales en reproducción, a cargo de Guillermo Mattioli, auspiciado por Biogénesis Bagó. Quiero también hacerles una invitación para asistir al 5º Congreso de la SATE, el 20, 21 y 22 de agosto. Se ha hecho una jornada online, sin cargo, y realmente con un temario bien interesante. Jueves 20 de agosto, viernes 21 y sábado por la mañana 22 de agosto, en bloques. El primer día trabajando, se van a concentrar en donantes y receptoras de embriones, con la participación de Pietro Baruselli, Alejo Mechaca y Gabriel Bo. El viernes, nutrición y reproducción en vacas lecheras, Alex Sousa, Horacio Larrea y Juan Carlos Chop. Y el sábado, IATF y MUET, otra vez Gabriel, Javier de la Mata y Mario Nigro. Así que desde ya están invitados a participar de este 5º Congreso de la SATE. Recordarles entonces que las jornadas de Taurus han sido pospuestas para el 11 y 12 de marzo, ya le vamos a ir haciendo llegar más información. Y ahora sí, quisiera hacer, como ya es clásico, un sorteo de algunos premios. El laboratorio, es decir, mejor dicho, Productos Agroganaderos, ha aportado para sortear Metricheck, esa herramienta que es para el diagnóstico de contenidos a nivel de fondo de vagina, y también vamos a sortear suscripciones digitales a la revista y acreditación a las jornadas Taurus. Vamos entonces a sortear primero los Metricheck. Vamos a seguir con la dinámica de la vez pasada, donde vamos a ir identificando las personas, si las personas ganadoras están presentes. Entonces vamos a comenzar a sortear el primer Metricheck. El ganador es Álvaro Tura. Me dicen que no está presente. Luis Ríos. Carlos Hernández. Carlos Hernández sí está. Eduardo Martínez. Gabriel Moisa. María Dalcecchio. Claro, hay gente que, por ejemplo, Eduardo yo vi que estaba y a lo mejor se ha tenido que retirar. Ignacio Erenchún. Fernando Facio. Facio está. Voy a correr porque tengo la ventana acá con las imágenes nuestras. Mari Velotti. Luis Montoya. Néstor Basile. Hernán Mendoza. Bueno, voy a pasar a ver si llegamos con la lista. Sí, nos falta todavía uno más. Guillermo Banger, con B larga. Julio Gassman. Pablo Bartra, con B larga. Ignacio Mujica. Bien, y vamos a sortear entonces Lucía Re, la suscripción a la revista. Maximiliano Feschi. Nos vamos a quedar sin nombres. Claudio Caxuba. Carlos Felay. Gabriela Velascoin, con B larga. Velascoin.
Bueno, si no llegara, porque yo para evitar hacer el sorteo en el momento como el primer día, lo que hicimos el sorteo antes y ya seleccionamos 40 personas de las personas que estaban inscritas. Había 400, casi 500 personas inscritas. Luego hay siempre un porcentaje que no está presente o que ya se retiró. Así que lo que vamos a hacer es, el resto de los premios los vamos a sortear y en base a las personas que han estado presentes, y nos vamos a comunicar con ellos. La semana pasada resultaron ganadores de la acreditación de las jornadas Manuel Prá y Gabriel Figueroa, y de las suscripciones Juan Viñó, Juan Pablo Dalmazo y Horacio Milicic. Ellos ya fueron contactados y bueno, ya se hicieron acreedores de los premios. Así que nuevamente agradecerles su presencia, agradecerles a Giovanni, agradecer a Gabriel, a Horacio, la gran amabilidad que han tenido de estar presentes y bueno, y aportando a la discusión. Algunas preguntas que quedaron pendientes, yo se los voy a hacer llegar a Giovanni, y no me queda más que saludarlos e invitarlos para el jueves y viernes próximo. Desde ya, muchísimas gracias. Será hasta el jueves. Buenas noches. Adiós.